Carl el mazmorrero, por Matt Diniman, libro primero, capítulo 33. Los dos mayores problemas del conjuro saltacharcos de Donut eran el tiempo de recarga y el coste de maná. Una vez lanzado no podía volver a hacerlo durante 5 horas, lo que significaba que cuando se transportase al interior de la habitación no podría salir de la misma forma. Encima costaba 20 puntos de maná, solo tenía 26 en total, y aunque tenía muchas pociones de recuperación, había que tener en cuenta su horrible tiempo de recarga de 2 minutos entre pociones. Los puntos cada vez se regeneraban solos a un ritmo mayor, pero seguía siendo muy lento como para un combate. Iba a estar en desventaja, por lo que si algo salía mal, lo que era muy habitual, lo único que iba a poder aprovechar era su velocidad. Decidimos que yo me quedaría atrás durante esta parte del ataque. Yo tenía más amenaza contra criaturas feéricas, pero no teníamos muy claro lo que iba a ocurrir si ambos revelábamos nuestra presencia al mismo tiempo. El plan era muy simple, pero estaba muy nervioso porque no había manera de controlar lo que iba a ocurrir. Había sido idea mía, aunque Donut era lo que lo iba a pasar peor. Si tienes problemas, tiraré una bomba de humo, dice. Tú salta y corre, ¿vale? Donut asintió. Había puesto cara de valiente, pero yo tenía muy claro que estaba nerviosa. Vale, vamos allá, dijo. Volvimos a acercarnos a la esquina y nos asomamos. Donut lanzó el conjuro, que tenía un retraso de 10 segundos. Empezó a brillar y su silueta empezó a desvanecerse hasta que desapareció por completo con un pop, húmedo y estruendoso. Volvió a aparecer en el extremo más alejado de la estancia, justo entre las dos láminas. En ese momento empezó a hablar con ellas, mientras todos los Clurichaun se ponían de pie y se giraban para atacar. Las criaturas feéricas con aspecto de madre tenían alas, por lo que Donut podía hacer que sus puntos se hiciesen blancos y no fuesen hostiles contra ella. El problema era que solo había 2 de ese tipo en la estancia. Las otras 40 o así no lo eran. Teníamos la esperanza de que Donut fuese capaz de hablar con esas 2 y dar su encanto, tal y como había ocurrido con los goblins. De esa manera las criaturas feéricas les dirían a sus compañeros que no atacasen a la gata. Desde el lugar donde me encontraba, vi que gracias a Dios las 2 criaturas habían quedado embelesadas con Donut. Eso sí, no oía nada de lo que estaban diciendo, pero sus puntos en el minimapa habían pasado a ser blancos al momento. Una de las criaturas gritó a los Clurichauns en estándar del sindicato. ¡Volved al trabajo! ¡Es una clienta, no un enemigo! Los monstruos se miraron entre sí y volvieron a sus puestos a regañadientes, pero todos siguieron mirando a Donut entre gruñidos y con gesto intranquilo. Donut. Carl, los puntos de esas cosas siguen rojos, solo han cambiado los de las 2 que tienen alas. Carl. Vale, ya lo habíamos anticipado. No esperes, empieza con el plan B. Donut. Se llama plan flautista de Amelín, no plan B. Carl, cago Dios, Donut. Tú ten cuidado y ya. A pesar de tener un carisma sobresaliente de 43, aún no sabíamos hasta qué punto iba a funcionar el embelesamiento de la gata. Estaba claro que tampoco era una especie de diosa capaz de controlar mentalmente a las criaturas, al menos no a las que estaban programadas para ser hostiles contra ella. Al igual que todo lo demás, había algo teniendo lugar entre bambalinas, un equilibrio oculto que no era capaz de discernir. Funcionaba bien con los puntos blancos, pero cómo hacer que los rojos pasen a ser blancos seguía siendo un misterio para nosotros. Daba igual. Nos habíamos preparado para algo así. En lugar de convencerlos para que nos diesen el aguardiente, teníamos un plan B, el plan flautista de Amelie. Donut empezó a caminar por la estancia en dirección hacia mí, manteniéndose lo más apartada posible de los Clurichauns tóxicos. Las 2 criaturas feéricas con alas la siguieron, dejando tras de sí un polvillo reluciente mientras oscilaban de arriba abajo. «Es terrible», iba diciendo Donut, «es como si hubiese entrado alguien y los hubiese asesinado a todos. Me quedé muy mal. Al principio creía que había sido uno de esos sucios mazmorreros, pero luego vi uno de esos perros con la cara pintada, los dingos». «¿Los kobolds?», preguntó una de las criaturas feéricas, parecía perpleja. ¿Por qué iban a atacarnos los kobolds? Nos íbamos bien con ellos. «Venid, ya veréis», comentó Donut, echó un vistazo por la habitación. «Deberíais venir todos». «Los demás tienen que quedarse aquí para trabajar», respondió la criatura rechoncha, que se quitó un mechón de pelo de los ojos. Ambas llevaban un corte bob invertido. La que hablaba iba ataviada con lo que parecía un traje pantalón hecho de hojas, la otra con un vestido de los mismos materiales. Donut se detuvo y miró a la criatura feérica directamente. «No, también deberían venir. Todos». «¡Vamos todos! ¡Nos tomaremos un descanso!», gritó una de las hadas. ¿Un qué?», preguntó uno de los Clurichauns. «Venid, la princesa quiere enseñarnos algo». Me aparté de la esquina y corrí hacia la siguiente habitación. En el centro había 3 Clurichauns muertos. No habíamos plantado una bomba en el lugar, pero sí que habíamos zombificado a una de esas cosas.
Continué hasta el siguiente pasillo, justo después de dejar atrás esa estancia. Al igual que la mayoría, la entrada era una pequeña sala, un vestíbulo con un techo bajo y abovedado. Había un par de larvas berrendas en la pared más alejada, abriéndose paso centímetro a centímetro hacia los cadáveres. Dios, pensé. Esas cosas estaban por todas partes. Corrí, las aplasté a ambas y luego volví al recibidor. Esperé a que Donut entrase a la estancia acompañada por todas las criaturas. Carl. Donut. Estoy en posición. Donut. Vamos de camino. «Mirad esto, miradlo», decía Donut un minuto después mientras estaba en el lugar. Cuando entró en la habitación se quedó a mucha distancia de los cadáveres. «Entrad todos, colocaos alrededor, echad un buen vistazo». Oí cómo se arremolinaban en el interior mientras yo estaba apoyado en la pared, oculto detrás de la entrada que daba al siguiente pasillo. Saqué 2 jarras explosivas del inventario y sostuve una en cada mano. «Esto no ha sido un ataque de dingos», comentó una de las criaturas féricas. «Uno de los cadáveres parece haber sido presa de un ataque nigromántico». «No, ahora acompañadme para que veas esto, Caroline», insistió Donut. «Está en el pasillo de allá. Diles a tus trabajadores que se queden aquí. Sí, creo que les convendría ver qué es lo que les pasa a los que no trabajan duro o algo así». «Muy bien», dijo el hada. Empezó a gritar órdenes a la multitud de Crurichauns refunfuñantes. Un momento después, Donut y las 2 criaturas feéricas entraron en la oscuridad del recibidor y pasaron junto a mí. Donut se detuvo cuando las 2 hadas me vieron allí, en pie. «¿Qué pasa aquí?», dijo la criatura con traje pantalón, que se apartó flotando sorprendida. Era más pequeña de lo que me había imaginado, una mujer de 40 y tantos en miniatura, no llevaba armas. «Carl, me gustaría presentarte a Caroline y a Max». «No pasa nada, chicas, Carl tiene que enseñaros algo». Se habían quedado mirando el par de jarras que yo llevaba en las manos. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó las criaturas féricas. «¿Y qué les has hecho a nuestro producto?». Sonreí. «Dejad que os lo enseñe». Hice clic mental para activar las 2 antorchas, di un paso lateral para colocarme junto a la entrada de la habitación y tiré las 2 jarras al grupo de 40 monstruos que nos miraban con cara de tontos. Las manos del hada con el traje pantalón empezaron a brillar de rojo, pero justo en ese momento Donut saltó por los aires y agarró la lámina como si estuviese cazando un pájaro. El faldón de la gata tintineó y se infló cuando empezó a caer. Donut agarró a la criatura entre las patas mientras le daba un mordisco. Empezó a zarandearle la cabeza hasta que le rompió el cuello. La segunda de las hadas aceleró a toda velocidad hacia el techo del vestíbulo, lejos del alcance de la gata y gritando mientras yo extendía sin suerte un brazo para intentar alcanzarla. ¡Mierda! Quería matarla sin hacer daño a sus frágiles cuerpecitos. «¡No es justo!», gritó la criatura feérica. El aire chisporroteó a su alrededor. Parecía desesperada, a punto de romper a llorar. «¡No es justo! ¡Y vamos a bajar al 3er piso!». Las manos también empezaron a brillarle de rojo, momento en el que me lanzó un proyectil mágico. Me impactó directo en el pecho y salí despedido hacia atrás. Caí de espaldas y me deslicé unos metros hasta quedar muy cerca del infierno llameante en el que se había convertido la habitación. Apareció un mensaje. «Aviso, daño mejorado». Sentí como si un maldito caballo me hubiese dado una cod. Mi visión empezó a relucir de rojo, un aviso de salud baja en esta ocasión. Noté como si se me hubiesen roto varios huesos en el pecho, así como un calor abrasador que casi no me dejaba respirar. Hice clic en una poción de sanación mientras intentaba ponerme en pie a duras penas. El torso me crujió mientras sanaba. Volví al pasillo, lejos de las llamas y aún sin aliento. El plan B al menos, había salido a la perfección por el momento. La criatura feérica permaneció cerca del techo gritándole a Donut y disparando proyectiles mágicos a la gata, a quien esquivarlos se le daba mucho mejor que a mí. Un momento después, el hada se quedó sin maná. Y yo gritándonos, eso sí, estaba atrapada ya que Donut y yo protegíamos cada una de las salidas. «Puedes saltar a esa altura, ¿verdad?», murmuré. «Es probable», respondió la gata sin aliento. «También podría lanzarle un proyectil mágico, tengo mucho mejor puntería que ella. Podría darle con uno de 3 de poder, que supongo que no le haría mucho daño a su cuerpo. Al fin y al cabo tiene nivel 6. «Dispáraselo si intenta huir», dije, al tiempo que sacaba el tirachinas del inventario. Tuve que disparar 10 veces antes de dar. La roca impactó en una de sus alas y cayó unos centímetros antes de recuperarse. La salud no le había bajado casi nada. Era una cabrona muy rápida. Siguió gritando el nombre de alguien llamado Damien para que viniese a ayudarla. Damien no vino jamás. «Va a recuperar los puntos de maná antes de que le vuelvas a dar», aseguró Donut. «¿Lo haces rápido o lo hago yo?». Apunté y disparé intentando anticipar el lugar al que iba a moverse para esquivar. La roca volvió a darle en un ala y la criatura gritó de dolor y volvió a caer. En ese momento Donut saltó y la agarró antes de que fuese capaz de recuperarse. Cayeron al suelo y se oyó un crujido. «¿En serio, Carl?», dijo Donut mientras escupía la hada muerta al suelo junto al lado de la otra. «¿De verdad tengo que hacerlo todo yo?». «Estoy entrenando», dije. Luego señalé hacia la estancia que tenía detrás, donde me habían dado experiencia tras matar 40 criaturas a la vez. «Y que sepas que acabo de subir a nivel 11». «Pues yo también», dijo la gata. Mi habilidad tirachinas seguía en 3.
pero la de puntería había subido a 4. Las criaturas feéricas soltaron 25 piezas de oro y cada una tenía 5 folletos en el inventario. La descripción decía que su esencia era valiosa, pero lo único que quedaba de ellas eran sus cadáveres. Cadáver de lámina casesora de élite de beneficios ya. Material alquímico. Puta mierda, dije, esperaba que soltasen una poción o algo así, algo que nos protegiese de la mácula. Donut no quiso guardar los cadáveres en el inventario, por lo que yo cogí ambos. Cuando los guardé, los cuerpos desaparecieron, pero la ropa se quedó en el suelo. También le cogí. No hemos conseguido una poción, pero la verdad es que no ha estado nada mal, dijo la gata mientras volvía a la habitación de llenado. Mi primera misión en solitario, creo que el mazmorreo sin ti no se me daría nada mal. Asentí, no pude evitar sentirme como un cabronazo. No era una sensación tan intensa como la que me había sobrecogido con los bebés goblin, pero había algo que no me gustaba nada del hecho de usar el carisma de Donut para matar a las criaturas. Sí, eran monstruos que no durarían a la hora de matarnos, pero al igual que con los goblins, sus puntos se habían puesto blancos y habíamos llegado a ver una parte de su personalidad que no veíamos habitualmente con el resto de las criaturas. Íbamos a bajar al 3er piso. Dios, la voz de la criatura férica había sonado anhelante y cargada de desesperación. Recordé lo que había dicho Mordecai. Monstruos en los pisos más bajos no iban a ser tan compasivos. Esperaba en serio que fuese así. Necesitaba tener claro quiénes eran los enemigos de verdad. El sindicato, los Vorant, los Quatin. Me sentía mal por matar a los monstruos que eran poco más que peones, pero sabía que teníamos que hacernos lo más fuertes que pudiésemos. ¿Éramos nosotros o ellos? No podréis conmigo, susurré. Se había convertido en un mantra. ¿Qué? Preguntó Donut. Nada, dije. Entramos en la sala grande. Me puse a recoger todas las jarras vacías o llenas que fui capaz. Después agarré otras 2 mesas, entre las que había una llamada mesa de trabajo de alquimia. Cuando terminamos, teníamos 80 jarras vacías y otras 60 llenas. Tomé la decisión de no llenar las jarras vacías con el aguardiente que había en la bañera. El recipiente de metal estaba atornillado al suelo, por lo que no pude guardármelo en el inventario. Además, temía que tocar el líquido del interior me afectase de alguna manera, que me dejase ciego, o algo incluso peor. El líquido seguía goteando desde la estancia contigua. La puerta a la sala del jefe se parecía a la entrada de una especie de centro comunitario. Tenía las palabras vive, ama, ríe escritas en la parte superior con letras de madera. Debajo había un programa de eventos. El último que aparecía en la lista había tenido lugar a mediodía del día siguiente tras el derrumbe. Rezaba: buenas noticias, chicos, el pequeño Brainline tiene varicela. Fiesta de la varicela a mediodía aquí mismo. Traed comida y no seáis rácanos, a ver si conseguimos hacernos inmunes. Creo que deberíamos dejar en paz al jefe, comenté. Puede que haya más bebés ahí dentro, y si hay una destilería de aguardiente es probable que explote con tanta facilidad como aquel motor goblin. Solo nos queda un detonador hobgoblin y no quiero desperdiciarlo sin razón. Si nos limitamos a tirar un cartucho de dinamita o una jarra explosiva ahí dentro, puede que no nos dé tiempo a alejarnos lo suficiente. Apuesto lo que sea a que la explosión será muy grande. No merece la pena entrar y enfrentarnos cara a cara, sobre todo a sabiendas de que no tenemos forma de defendernos de la desventaja mácula. No sabemos cuántas de estas cosas habrá dentro. Temía que Donut fuese a protestar, pero no lo hizo. Nos acercamos a uno de los rincones de la habitación y tiré de la banderola de batidos beneficios ya reconstituyentes que colgaba de la pared. Estaba hecha de un tejido parecido al algodón. La guardé en el inventario mientras nos acercábamos a las 2 bicicletas estáticas para examinarlas. Había una polea que iba desde la rueda hasta una pequeña plataforma lisa soldada en la parte delantera. En medio de la plataforma destacaba una rueda pequeña, negra y segmentada, que no era mucho mayor que una moneda de 50 centavos. Qué raro. También vi un par de cajas de madera cubiertas de polvos apartadas en el rincón. Levanté una y la tapa cayó al suelo. Miré lo que había dentro. Estaba llena de contenedores de cristal vacíos con tapones de rosca. Había 12. En el interior también había una especie de tapón negro con unas pequeñas hojillas cortantes por debajo. Examiné el pequeño tapón y apareció una ventana emergente. Vale, dije, ya entiendo. Es una batidora que se activa con las bicicletas. Parece que no la han usado. Saqué uno de los recipientes de cristal y se enrosqué la tapa. Ahora podía enroscar el tapón negro en la botella y colocarla en la plataforma de la pequeña bicicleta. Al hacer girar los pedales, también girarían las hojillas de la tapa, lo que supuestamente serviría para batir lo que había en el interior. Después solo tendría que darle la vuelta, quitar la tapa con las hojillas y reemplazarla por una normal, lo que haría como resultado una botella de lo que quiera que decidiese mezclar. Como un batido. Teníamos algo muy parecido en nuestro apartamento, aunque no había que pedalear para activarlo. Miré en la segunda caja, que contenía 6 botellas en lugar de 12. No había tapón con hojillas en este caso, pero sí una hoja de papel en el fondo, la saqué.
Receta de batido de inmunidad de beneficios ya. Por Dios, dije. La receta solo pedía 2 objetos. Normal que no hayan continuado con la producción. ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Qué? Preguntó Donut. Tiene el juego muy bien pensado, dije mientras empezaba a guardar los objetos en mi inventario. Una de las bicicletas estaba atornillada al suelo, pero la otra no. La cogí y la mantuve en el aire. Se supone que tienes que encontrar esto y preparar la receta. Si consigues el batido, serás inmune a las ventaja mácula y también a algo llamado sarampión intenso. Eso te granjeará la protección necesaria para enfrentarte al jefe. Tragué saliva. Pero es que es asqueroso, no quiero entrar ahí. Creo que deberíamos coger estas cosas y... Nunca terminé la frase. La puerta del jefe estalló hacia afuera. Un par de tentáculos rosa, de casi 5 metros de largo cada uno, salieron del interior y empezaron a deslizarse por la habitación. Se oyó un aullido atronador, seguido de otro poco después, luego un tercero y un cuarto. Cada uno de esos tentáculos de pulpo estaba lleno de bocas, muchísimas. Las bocas eran anchas y tenían un largo de un frisbee, pero con forma humana y hasta con labios rojos y carnosos. No tenían ojos ni otros rasgos faciales y emitían una cacofonía de voces que en realidad no decían nada, sino que se limitaban a gritar. Una música muy familiar empezó a sonar, apenas audible a causa de los chillidos constantes. En el otro extremo de la habitación por donde habíamos entrado, unos barrotes cayeron desde el techo y cerraron la estancia. Pero... ¡cojones!, grité mientras apoyaba la espalda en la pared. ¡Esto no es una sala de jefe! Apareció un nuevo logro, que la voz habitual leyó en alto antes de que pudiese guardarlo en la carpeta. Logro desbloqueado. Un momento. ¿Los jefes pueden salir de sus salas? Bienvenidos al segundo piso, zorras. Recompensa. Esto lo va a petar el capítulo resumen de hoy. Si gritáis lo bastante fuerte, quizás hasta os sacan en él y todo. Fin del capítulo 33. Lo siento por el cliffhanger, pero aquí os quedáis hasta el próximo capítulo. Si habéis llegado hasta aquí, yo os sigo entreteniendo de cualquier manerita, ¿vale? Y me estáis disfrutando de la serie, dejadme vuestro like que ayuda a sentirme apoyado y a querer seguir haciendo esto. Nos vemos el miércoles con otro nuevo capítulo de Carl el Mazmorrero y descubriendo qué clase de criatura infernal es este nuevo boss. Chao, hasta el próximo episodio.